En principio, lo que se conocía sobre las construcciones en las Mercedes eran denuncias que estaban realizando los vecinos sobre obras ilegales o que estaban espaldas a las ordenanzas municipales y a las leyes urbanísticas. Eso es lo que en principio se conocía, no solamente en las Mercedes, sino en otras zonas aledañas del municipio de Baruta. Luego de la revelación que hizo el gobierno de la trama PDVSA-Cripto, se detuvieron a dos empresarios, en este caso a Roger y a Rafael Perdomo, que son dueños de la constructora HP, que es una de las constructoras que está haciendo al menos unos 6 edificios en la urbanización de las Mercedes, y adicional la detención de dos funcionarios que trabajaban directamente en la alcaldía de Baruta, entre ellos Harold Sosa, que es o que era en todo caso el ingeniero municipal o el director o jefe de la Dirección de Ingeniería Municipal del municipio de Baruta. El principal hallazgo que tuvimos en este trabajo es que a través de unos estudios que se estaban realizando en una institución de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad Central de Venezuela, se estaban haciendo estudios sobre un fenómeno que se llama islas de calor, o que se denomina islas de calor o islas térmicas. Nosotros llegamos a esta investigación y a través de ella pudimos descubrir que este fenómeno, que se ha expandido en la ciudad de Caracas a lo largo de los años, en las Mercedes se ha acentuado desde el año 2010, y todo tiene relación con todo este auge o toda esta modernización que ha ocurrido en las Mercedes justamente desde ese año, cuando al menos unas 12 empresas constructoras han construido una cantidad de edificaciones muy grandes y algunas pues muy lujosas. Ha habido un aumento en los últimos años, sobre todo de esas fachadas vidriadas, ¿verdad? Pero fachadas vidriadas reflectivas, porque esas fachadas vidriadas reflectivas que actúan como espejos reflejan la luz y el calor hacia el suelo y aumentan la temperatura en esas zonas que están cercanas a esas edificaciones, ¿ok? Entonces, en los últimos años hemos visto cómo se ha producido un aumento en la temperatura superficial, y todo ese calor, esa superficie que se calienta, todo ese calor se remite a la atmósfera, a las partes bajas de la atmósfera, que es donde nosotros nos desarrollamos o hacemos nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, claro, ese calor hace que aumente la demanda de climatización artificial dentro de las edificaciones o dentro de los centros comerciales, porque no hay vegetación que pueda proveer sombra, que pueda mitigar ese calentamiento superficial, y en consecuencia el aumento de la temperatura hace que en las zonas comerciales o en las edificaciones aumente también la demanda de climatización o de el uso de aires acondicionados, sobre todo. Todo este efecto perverso que tiene las islas de calor, o todo este aumento de la temperatura que se ha registrado en las Mercedes, obedece a que estas construcciones no se han realizado o se realizan, mejor dicho, a espaldas de parámetros mundiales que establecen algunas pautas para el desarrollo y planificación de ciudades. Ha traído como consecuencia que aumente los niveles de energía en la zona. Además de eso, también todo este proceso de calor y pues todo este aumento de la temperatura también tiene un efecto importante en la calidad de los servicios públicos, especialmente la electricidad. Y adicional a esto, todo este tema de las construcciones que han sido aprobadas de acuerdo con arquitectos que al principio denunciaron todo este proceso de desarrollo sin un plan urbanístico, también ha tenido un impacto en la movilidad de las personas en las Mercedes, y especialmente del tránsito con transporte y vehículos. Es decir, por el hecho de que los espacios han sido reducidos, esto implica más tráfico y, por supuesto, al mismo tiempo, exposición o expulsión de gases de efecto invernadero, que por supuesto tienen un impacto sobre el cambio climático. Entonces, aumento el volumen de tráfico a lo largo de esas vías que no estaban pensadas. Fíjense que las vías de las Mercedes, ¿por qué se atascan tanto? Porque son vías delgaditas, muy estrechas, que no eran pensadas para ese volumen de población o para ese volumen de tránsito. Entonces también estoy aumentando el impacto de esa modificación
sobre el Y ambiente. uno de los hallazgos que obtuvimos a través de esta investigación y lo que nos comentaron los especialistas que hicieron este estudio de la isla de calor, sí nos comentaron que esto, por supuesto, tiene un serio impacto sobre la vida de las personas que trabajan en las Mercedes. Hay que recordar que las Mercedes es un punto por excelencia comercial y empresarial, y por supuesto allí hacen vidas muchas personas y se movilizan muchas personas. Obviamente que pues el aumento de calor pues tiene unos efectos importantes. Entonces, fíjate como no es una cosa directa, pero como es un fenómeno complejo, puede actuar sobre varias cosas. O sea, tiene implicaciones en términos de la salud humana, porque afecta a través de las enfermedades cardiorrespiratorias cuando ocurren incendios forestales o aumentando, por ejemplo, la incidencia de enfermedades cardiológicas, cardiopatías, por ejemplo, por el calor directamente. Tiene incidencia en el consumo de energía, aumenta el consumo de energía porque aumenta las necesidades de climatización artificial, el uso de aires acondicionados, ¿verdad? Y de manera general tiene incidencia sobre el ambiente porque aumenta la temperatura del sector al desaparecer todas las áreas verdes que pueden proveer sombra, que pueden proveer por evapotranspiración, pueden refrescar el aire y, digamos, y mejorar el clima del sector.